Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase inaugural de ITIP, Antofagasta Coquimbo. Mi nombre es David Faria, soy profesor aquí en el ITIP, Antofagasta Coquimbo, doy clases de Nuevo Testamento y también doy clases de griego. Y hoy día tenemos una clase muy interesante acerca de la geografía del Nuevo Testamento. Y antes de empezar, solo quería orar con ustedes y hablar un poquito de ITIP. ITIP es el Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia y nosotros ahora tenemos aquí ITIP en el norte de Chile, en Antofagasta, Coquimbo. También tenemos clases online para los que ah, tienen algún problema, no pueden atender clases presenciales o necesitan ah, o viven lejos quizás y necesitan de las clases online. Así que si usted quiere aprender acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, quiere aprender más, estar ahí más cercano a la palabra de Dios, y TIP es el lugar ahí perfecto para eso. Nosotros intentamos lo mejor posible ahí de acercarnos al estudiante para que cada uno pueda desarrollar más esa parte del estudio bíblico, de aprender más de la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos esas clases. Las clases inaugurales todos los años tienen el objetivo de estar relacionado con las clases que tenemos a lo largo de los años, pero también de enseñar algo nuevo, algo un poco distinto y estar ahí disponible de forma gratuita para que todos puedan ver y todos puedan aprender, no sea algo tan limitado a un grupo específico. Así que, sin más nada, quiero orar y quiero empezar aquí, ya viendo esta clase. Ya. Así que oremos. Señor Jesús, gracias por ese día. Gracias porque podemos conectarnos por medio del Internet y aprender más acerca de tu palabra, Dios, y poder aprender más acerca del Nuevo Testamento. Ayúdanos a tener corazones sencillos, humildes delante de ti, para poder aprender más cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y muy bien. Entonces, nuestra clase inaugural de hoy es acerca del Nuevo Testamento, más específicamente de la geografía del Nuevo Testamento. Y no hay como hablar de la geografía del Nuevo Testamento sin hablar de la geografía de Israel, que es lo que me voy a estar aquí hablando un poco más hoy. Este es un mapa de Israel hoy día, aunque en la época de Jesús fuera dividido un poco distinto. Hoy día así es Israel y queda en el Medio Oriente, al lado del mar Mediterráneo. Y Israel es más pequeño de lo que creemos. Yo tengo aquí esta foto muy interesante que muestra Chile al lado de Israel, para que veamos y comparemos el tamaño. El de azul aquí es Israel y el rojo es Chile. Pueden ver cómo Israel es bien pequeñito comparado con Chile. De hecho, yo puse aquí el mapa de Israel arriba de la región de Antofagasta y pueden ver que es más o menos la misma distancia, aunque la región de Antofagasta aún así sea más grande. Pero para que entendamos eso, Jesús pasó casi toda su vida en este un país, viajando ese pequeño país, pero predicando mucho allá. Israel tiene una geografía muy interesante. Tengo aquí unas fotos ah, mostrando un poco cómo es interesante eh, el, el relieve de Israel. Aquí a la derecha tenemos el monte Hermón, que es el monte más grande, de hecho el punto más alto de Israel. Y allá es donde empieza el río Jordán. El río Jordán va bajando a lo largo de Israel hasta llegar, por ejemplo, al mar de Galilea. Y el mar de Galilea está abajo del nivel del mar. Y después el río Jordán sigue bajando hasta llegar al Mar Muerto, que es el punto más bajo de la tierra. Am, Muy interesante. Y Jesús viajó eso. De hecho, Jesús creció viajando ese estrecho ahí, pasando por el río Jordán, para ir a Jerusalén.
Y de hecho, si uno se fija ahí en los salmos, hay salmos que habla de subiendo a Jerusalén, que van cantando, son los salmos que iban cantando cuando iban a Jerusalén. Y es siempre vamos a subir a Jerusalén porque, mira, Jerusalén queda alto en las montañas. Y si alguien está viniendo del río Jordán, siempre hay que estar subiendo a Jerusalén. Esse aqui é outro mapa, mostrando um pouco mais de relieve e todo. Y para mí es importante que noten una cosa aquí. Tenemos el mar Mediterráneo, tenemos una planicie de la costa y después tenemos esos cerros. Pero antes de los cerros grandes, tenemos esa región que es llena de valles, que tiene cerros más pequeñitos. Y esa región es donde estaban muchos de los, por ejemplo, de las ciudades mencionadas en el libro de los jueces y a lo largo de la Biblia. En hebreo lo llaman de Shephalá. Y después tenemos los cerros más grandes, que especialmente aquí en el sur, en Judea, es donde quedaba lugares como Jerusalén, Belén, y muchas otras cosas. Y si uno pasa de esos cerros grandes, baja al tiro de una vez, porque baja tanto al río Jordán como al Mar Muerto, que está muy abajo. Y si uno cruza los dos, después vuelve a subir, donde hoy día está la Jordania, el país Jordania. Ah, pero para que veamos un poco aquí de la geografía. Y ese otro mapa mostrando eso, como el relieve es en Israel, es muy, muy interesante. Lugares muy altos justo al lado de lugares muy, muy bajos en la tierra. Y aquí el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra. Y mira, ese es un mapa aquí del Medio Oriente, del mundo antiguo, ¿cierto? De Mesopotamia, Egipto. Y casi no se ve Israel, porque Israel es tan pequeño. Y eso nos hace preguntarnos, ¿por qué un país tan pequeño como Israel es tan importante y era tan importante en la época de la Biblia, incluso en la época de Jesús? ¿Por qué un país tan pequeño es tan importante? Y sin duda, Dios escogió ese lugar por una razón. Y, y muestra que nuestro Dios es poderoso y puede hacer lo que quiere. Puede hacer que una nación tan pequeña, un país tan pequeño, brille y sea conocido mundialmente. Pero también en la época de la antigüedad, Israel era el punto de encuentro para todo el mundo conocido. O sea, me explico. Las personas que venían de África y querían hacer comercio con Asia, por ejemplo, tenían que pasar por Israel. Si alguien estaba aquí en el Medio Oriente y quería hacer comercio con Europa, tenía que pasar por Israel. Y todas las rutas del mundo pasaban por Israel. Por eso, durante la historia, muchos pueblos han estado interesados en Israel y han atacado Israel y han intentado conquistar Israel. Y hasta el día de hoy sigue siendo un lugar muy importante. Ah, pero mira, Dios no hizo eso al acaso. Dios planeó eso, tiene eso en mente. En Génesis 12, 1 al 3 leemos, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Esa tierra es Israel. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y mira, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta última frase es muy importante porque ese era el plan de Dios para Abraham. Era de escoger la familia de Abraham para que viviera en Israel. Y de ahí, como vimos en el mapa anterior, gente de todo el mundo pasaba por ahí, venía ahí. Y esa era una oportunidad única para hablar del Dios verdadero, del único Dios, y bendecir así todas las familias de la tierra a través del mensaje de salvación, que hay salvación del pecado, hay salvación de la maldad en Cristo. Ah, y aunque no vemos la palabra Cristo, por así decir, en el Antiguo Testamento, sí habla del Cristo. Cristo y Mesías es lo mismo. Cristo es en griego, Mesías en hebreo. Y sí habla del Mesías en el Antiguo Testamento. Sí, Dios deja claro
que uno de los descendientes de Eva iba a solucionar el problema del pecado. Ahí en Génesis 3 ya sale eso. Iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y este mensaje sigue siendo ahí pasado en el Antiguo Testamento, que alguien de la descendencia de David reinaría para siempre. Y vemos mucho eso en Daniel y a lo largo del Antiguo Testamento. Y todo eso nos deja así preguntando, quién es esa persona? A veces esa persona es mostrada como un Mesías, a veces como un rey. ¿Quién es esa persona? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos bien claro, esa persona es Jesús. Él viene y da el mensaje, y vive el mensaje de salvación. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo esta promesa ahora es completa en Jesús, pero también empieza a salir de ahí. El opuesto empezamos a ver, a nivel de todas las naciones viniendo a Israel, en el libro de Hechos especialmente, vemos a Israel yendo a todo el mundo, llevando el mensaje de salvación en Jesús. Así que es algo hermoso que vemos en la Biblia y algo muy importante. Y para mí es una de las razones por las cuales es tan importante estudiar la Biblia, pero también la geografía bíblica. Cuando Abraham llegó al norte de Israel, a la ciudad de Dan, que es mencionada también en Jueces, pero en Génesis, cuando Abraham llega ahí, él pasó por esa puerta. Esa es una foto que saqué yo en la ciudad de Dan, y esta era la entrada de la ciudad de Dan en la época de Abraham. Es de la misma época de Abraham, es la misma entrada que Abraham usó y está ahí hasta el día de hoy. Estaba bajo tierra, los arqueólogos la excavaron y como es hecha de ladrillos, tuvieron que poner esa protección arriba, como es el techo, ese techo, para que no se volviera como lodo. Pero ahí está, esa es la misma entrada que Abraham usó. La misma escalera que subió y allá está la entrada. Por supuesto, aún tiene tierra en el medio para que no se caiga todo, no se desmorone, pero es el mismo portón. Sigue ahí hasta el día de hoy. Ah, y eso fue uno de los lugares que Abraham pasó cuando primero llegó a la tierra de Israel. Y ahí estamos al norte de Israel, ¿ya? Aquí está una maqueta que hicieron de cómo se veía, se hubiera visto esa entrada completa en la época de Abraham. Y claro que mucho más alta de lo que sobró, pero aún así es increíble que algo tan antiguo aún esté ahí para que veamos. Y como yo les dije antes, tenemos más o menos 5 regiones en Israel, geográficas, por supuesto. Perdón, por supuesto. Tenemos la costa, después tenemos la Shephalá, que es entre el mar y las montañas. Son las montañas chicas y allá hay muchos valles. Después tenemos a Galilea y Samaria, y abajo tenemos al Jordán, el río Jordán, y a Judá, la región de Judá, que es donde están los cerros más grandes. Y abajo de eso, que no sale en este mapa aquí, pero tenemos el desierto, y el desierto muy grande y muy interesante también, que les voy a mostrar más tarde. Ahí otro mapa mostrando cómo se ve si cortávamos y vemos al lado. Una geografía única, sin duda. Pero empecemos aquí nuestra jornada. Así como en los evangelios siempre empiezan más al norte, con Jesús y su ministerio en Galilea, y va bajando. Va por Samaria, va por el Jordán, sigue bajando hasta llegar a Jerusalén. Y la mayoría de los evangelios también, todos los evangelios terminan bueno, casi todos, terminan ahí en Jerusalén, en el sur. Así que vamos a hacer el mismo camino, vamos a empezar en el norte, ir al sur, y lo que más al norte hay, lo que más se destaca es el Monte Hermón. De hecho, es una montaña gigante que hoy día se extiende entre 3 países, pero en la época de Jesús hubiera sido ahí solo parte de Israel. Y es una foto sacada en el verano,
sí que no hay nieve, pero en el invierno esta montaña está cubierta de nieve. Monte Hermón es muy importante para Israel, es mencionado mucho en la Biblia, pero lo más importante quizás es que es una fuente de agua para Israel, porque de ahí, de la fuente que hay en el Monte Hermón y de la nieve que se vuelve agua más tarde, es de donde empieza el río Jordán. Todo depende del Monte Hermón. También es el punto más alto de Israel, 2.800 metros, y hoy día es la frontera entre Israel, Siria y Líbano. Ah, y ahí al lado del Monte Hermón, hoy día queda la divisa entre Siria y Israel, pero eso también es el camino que Pablo tomó cuando Pablo fue a Damasco. Antes de que Pablo fuera Pablo, antes de que Pablo fuera cristiano, cuando era Saulo, ahí estaba persiguiendo a los cristianos. Dice que él estaba intentando ir a Damasco para arrestar y maltratar cristianos allá. Y él pasó por ese mismo camino aquí. Ah, Damasco está allá, después de estas montañas, está muy cerquita. Y es el camino que Pablo pasó y fue en ese camino donde Jesús se le apareció a Pablo y Pablo tuvo una transformación en su vida. Si seguimos bajando un poquito más al sur, aún estamos en el norte, en la región de Galilea, pero poquito más alejado del mar de Galilea, tenemos este valle aquí, el Valle de Megiddo. Se llama así porque hay una ciudad, la ciudad de Megiddo, que queda ahí. Es ciudad muy, muy importante en la historia. Muchos reinos de todo el mundo intentaron conquistar esa ciudad, pero por muchos años estuvo bajo Israel y hoy día vuelve a estar bajo Israel. Pero el rey Salomón, por ejemplo, él conquistó esta ciudad y construyó esta entrada que los arqueólogos encontraron. Y esta es la entrada construida por el rey Salomón. Y, pero hubieron muchos pueblos que vinieron y conquistaron esa ciudad, muchas guerras pasaron ahí. Y este valle entonces, aunque hoy día sea un lugar tan bonito de plantaciones, es un valle conocido por guerras, porque ejércitos grandes pasaban por ese valle y entraban ahí, se alineaban para intentar conquistar la ciudad. ¿Por qué? Porque era un lugar donde pasaban muchos pueblos. Entonces, quien tenía el control de Megiddo podía cobrar impuestos y también hacía parte ahí en el comercio. Entonces, un lugar conocido por guerras. Pero en el Nuevo Testamento, este valle también es mencionado en una batalla, de hecho, en el libro de Apocalipsis, la batalla de Armagedón. Es como traducimos ahí en el griego, pero el griego solo está mencionando las palabras hebreas Ar, que significa montaña o cerro, y Megedón o Megiddo, que es esa ciudad. Entonces, en ese mismo valle, en Apocalipsis leemos que todos los ejércitos de todo el mundo van junto con Babilonia a reunirse ahí para intentar derrotar a Jesús. Pero lo bonito de Apocalipsis es que vemos que Jesús llega a la batalla. De hecho, él llega cubierto de sangre y, y ya llega cubierto de sangre y no hay batalla. Jesús ya ganó, porque sabemos que Jesús ya ganó la batalla en la cruz. Entonces Jesús solo llega para poner su juicio y hacer juicio. No hay pelea, no hay pelea en contra de Jesús. Jesús ya ganó la guerra. Pero aquí vemos eso muy hermoso ahí en Megiddo. Si seguimos yendo al ministerio de Jesús en Galilea, vemos que él estuvo viajando bastante en esa región, en ese lugar. De hecho, aquí arriba podemos ver que Jesús hubiera probablemente pasado por el Monte Hermón, que queda por aquí, porque él fue a la ciudad de Tira, que estaba más al norte, pasó aquí por esa región. Así que veamos un poco de las ciudades. La primera ciudad que quiero mostrarles es Nazaret. Aquí tenemos esta foto panorámica que muestra a la ciudad de Nazaret hoy día, una ciudad muy grande hoy día, pero en la época de Jesús era pequeña.
Y esa foto fue sacada de una montaña que queda al lado de Nazaret. Esa montaña es muy alta y de hecho un poco peligroso porque uno puede caerse y sería muy peligroso. Entonces mucha gente cree que esa es la montaña cuando Jesús estuvo predicando en la sinagoga de Nazaret y los líderes religiosos se enojaron con Jesús, lo sacaron de la ciudad y dice que lo llevaron al alto de un cerro, de una montaña, para tirarle e intentar matarle. Pero Jesús manejó huir y se cree que fue aquí donde llevaron a Jesús. Y de ahí se puede ver toda la ciudad de Nazaret hoy día. Ah, aquí tenemos el valle donde queda Nazaret. Ahí por la izquierda podemos ver la ciudad de Nazaret hoy día. Y este valle es muy interesante porque había muchas ciudades pequeñas por allá. Probablemente porque había muchas plantaciones, creación de animales. Entonces, las personas vivían en la ciudad, pero trabajaban ahí en el campo durante el día. Y tenemos ahí entonces la ciudad de Nazaret. Aquí a la derecha no se ve muy bien, pero es donde quedaba la ciudad de Caná, Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro. Y tenemos este valle. Al otro lado del valle, donde yo saqué esa foto, era una ciudad romana muy grande llamada Séforis, que fue construida en la época de Jesús. Y de hecho se puede caminar, eso no es muy lejos, son 3 kilómetros entre Nazaret y Séforis. Se podía caminar en un día tranquilamente. Y sabemos con seguridad, esta ciudad fue construida cuando Jesús era niño y adolescente. Y si Jesús, como sus hermanos y José, eran constructores, carpinteros, ellos probablemente trabajaron aquí, aunque fuera algunos días. Y en esa ciudad en Séforis se hablaba griego. Entonces, es posible que Jesús, además de arameo y hebreo, también hablara griego, que era muy común en la época. Aquí tengo una foto un poco mejor, para que veamos el valle. También había otra ciudad pequeña que se me olvidó el nombre aquí, entre Nazaret y Séforis. Pero interesante es que es una ciudad judía y, y había mucha presencia de judíos en ese lugar en la época de Jesús, aunque fuera bajo el dominio romano. Si bajamos por este mismo valle, si seguimos bajando, vamos a llegar al mar de Galilea. Y de hecho, para llegar al mar de Galilea, tenemos que pasar por la ciudad de Magdala, que es de donde era María Magdalena de la Biblia. Y llegamos aquí al mar de Galilea, un mar hermoso. El nombre en hebreo para el mar de Galilea es Mar Arpa, porque su forma es como un arpa, la arpa de David. Y en ese lago, que llamamos de mar, la palabra lago y mar es la misma en el griego y hebreo. Jesús hizo muchos milagros, hizo gran parte de su ministerio, y muchos de sus discípulos eran de por allá. Y ese es un lago hermoso, y la mayoría de los días está así, súper tranquilo, ni una ola en ningún lado. Muy hermosa. Y hay muchas ciudades importantes alrededor. Está Magdala, que era una ciudad muy grande en la época, Capernaum, que vamos a hablar más tarde, Betsaida. Y al otro lado tenemos unas ciudades romanas. Tenemos Tiberíades, y aquí donde saqué esa foto es de la ciudad de Séforis. Séforis, perdón, no Séforis, Hipos. Hipos era una ciudad romana también. Y más tarde, esa ciudad, por alguna razón, después que Jesús murió, resucitó, fue al cielo, ahí por el año 300, 400, empezaron a haber muchas y muchas iglesias en la ciudad de Hipos. Esa es la ciudad más alta que hay en el mar de Galilea, de ahí se puede ver todo el mar. ah, y allá yo saqué esa foto al lado de un bautisterio, aunque está cubierto de tierra por ahora, pero sé que arqueólogos están trabajando ahora mismo para limpiar todo y abrir ese lugar para el público. Pero ese era un bautisterio ahí del año 300, 400. Algo interesante para ver porque era pequeñito, pero era profundo suficiente
para que alguien se bautizara por completo cuando se agachaba. Y así es como la gente se bautizaba antiguamente. Ah, pero si estamos en el medio del mar de Galilea, en un barco, y miramos, podemos ver muchos de los lugares donde Jesús hizo su ministerio. Si vemos allá lejos, es donde queda Magdala. Como les dije, hay un valle que pasa, que va desde Nazaret, bajando hasta la ciudad de Magdala. Y si seguimos caminando por el lago, está el monte donde vive el Sermón del Monte, está la ciudad de Capernaum, que es donde se cree Pedro, era de ahí. Seguimos caminando, está donde el río Jordán entra, viene del Monte Hermón y entra al mar de Galilea, y al otro lado está Betsaida, que muchos discípulos igual eran de ahí. Y ese es, perdón, y este es un día donde estaba en el mar, pero mira cómo está mucho más agitado. Y eso era, no había ni tormenta ni nada, pero quedó mucho más agitado. Es un mar muy interesante porque como es una laguna, es muy tranquila, pero como está bajo el nivel del mar, y alrededor hay montañas y hay esos valles, cuando hay viento, los vientos vienen bien fuertes por el valle y empiezan a mover todo. Entonces, es increíble. Si viene una tormenta, quizás un día está súper tranquilo, ni una ola, y en la misma tarde hay olas de 3 metros. Así que es algo muy interesante. Y quiero mostrarles la ciudad de Capernaum. Allá había una sinagoga, o hay una sinagoga muy importante, que es una sinagoga donde Jesús estuvo, en esa misma sinagoga, predicando, porque menciona la Biblia y aquí los arqueólogos la encontraron. Esa es la parte de fuera de la sinagoga, al lado de las casas de la gente. Pero sí sabemos que esa sinagoga aquí fue reconstruida en el siglo III. Y esa que lo que vemos, las piedras que vemos ahora, son del siglo III. Pero arqueólogos excavaron una pequeña parte de la sinagoga y vieron que más abajo de esta está la sinagoga original del siglo I, de la época de Jesús. O sea, es el mismo lugar donde Jesús estuvo. Y justo al lado, si seguimos estas casas, y justo aquí al otro lado tenemos esta casa muy interesante, con una forma muy distinta. Y se cree que esa era la casa de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué esa es la casa de Pedro? Porque, bueno, los arqueólogos excavaron un poquito más abajo y vieron que esa era una casa común y corriente, como la de todo el mundo, pero bien temprano esta casa se empezaron a cambiar la forma de la casa, y yo tengo aquí las imágenes. Originalmente era una casa muy común y corriente como las demás, pero cambiaron la forma, ampliaron algunas habitaciones y pusieron ahí una pared para que cupiera más gente, y eso parece indicar que es una de las iglesias más antiguas que han encontrado. ¿Y por qué esta iglesia era tan importante? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué esta casa? ¿Cierto? Se cree que porque Pedro era de ahí, entonces era la casa de Pedro, que empezó a ser usada como una iglesia más tarde. Y en el siglo IV cambiaron completamente la forma de nuevo y hicieron la iglesia con 8 lados, que es lo que vemos ahí en las fotos, son 8 lados. Y eso es importante para las iglesias antiguas. Muchas iglesias tenían 8 lados porque 8 era un número importante para ellos, porque son las bienaventuranzas. Hay 8 bienaventuranzas. Y ese número entonces es usado mucho por la iglesia antigua para indicar que, algo tiene que ver con la iglesia. Entonces pone 8. Pero así es como sería la casa original de Pedro. Y justo al lado está el puerto de Capernaum, o sea, donde los barcos hubieran estado de los pescadores. Y esas construcciones aquí de piedra es la misma de la época de Jesús, sigue ahí hasta el día de hoy. Y no sé, la que Pedro solo, Jesús entró ahí. Y a lo largo de esa costa, cuando caminamos, no sé si pueden ver súper bien, pero hay esos teatros naturales en la playa. Son playas que son en formato así de, como de U, como de un teatro,
y es un poco empinado, entonces la gente puede sentarse y si alguien se para en un barco a hablar con la gente, todos escuchen. Y fue lo que Jesús hizo. Ah, y una de las cosas más interesantes para mí fue que encontraron un barco pesquero del primer siglo ahí en el mar de Galilea. Es algo increíble porque la madera se decompone muy fácilmente. Pero algo pasó con ese barco que fue abandonado y naufragó en la época de Jesús y estuvo ahí en el lodo por 2000 años, hasta que en el año 2000 creo que fue, el mar estaba muy bajo, la laguna estaba muy baja, el agua, y empezaron a ver que había un barco ahí. Entonces lo que tuvieron que hacer fue cubrir todo el barco con espuma y flotarlo hasta un museo donde pudieron sacar la espuma y trabajar en la madera para que no se decompusiera. Hasta el día de hoy tienen que poner agua para que la madera siga ahí, si no se vuelve polvo. Pero es algo increíble porque nos muestra exactamente cómo era un barco en la época de Jesús y así es como se vería. Pudieron reconstruir cómo sería todo el barco a partir de lo que sobró de aquel barco. Y así eran los barcos de Pedro, de los discípulos de Jesús, los barcos que Jesús entró, los barcos que el barco de Jesús se durmió, así eran. Y eso para mí era increíble. Que algunas cosas que encontraron en el barco, ah, pero tenemos que bajar, ya el tiempo se nos va y también la geografía. Así que si bajamos, podemos leer aquí acerca, yo tengo esta historia aquí de 1 Samuel, del valle, que habla del valle de Elá. El valle de Elá es el valle donde perdón, donde David peleó a Goliat. Y el valle no cambió de lugar, sigue ahí hasta el día de hoy. Y recientemente pudieron identificar las ciudades que son mencionadas en 1 Samuel, y el valle entonces lo encontraron, que estaba entre las ciudades, que antes no se sabía. Y es el mismo valle donde David peleó a Goliat y hay muchas rocas ahí. De hecho, esta es la ciudad de los israelitas ahí arriba de esa montaña. Y a lo largo, no sé si pueden ver, hay muchos árboles a lo largo de la ciudad. Es porque hay un riachuelo que pasa por ahí. Y ese es un riachuelo que solo pasa en la época que hay agua. En el verano, cuando yo fui, no había agua, estaba seco el lugar del río, pero pueden ver como había muchas piedras ahí. Y en el invierno se llena mucho de agua, porque no solo tiene el camino para el agua, pero la calle que construyeron al lado tiene que tener un puente, porque se llena de agua ahí en el invierno. Si seguimos bajando al otro lado, vamos al río Jordán, un lugar tan importante. Este lugar aquí específicamente es donde se cree que Juan el Bautista vivía y bautizaba a la gente. También es el lugar donde los israelitas pasaron con Josué en el Antiguo Testamento, donde cruzaron el río Jordán. Y, y aquí pueden ver el río Jordán, un lugar tan hermoso. Ah, Y es un río poco tranquilo, aunque a veces se empieza a ir muy rápido y especialmente en el invierno se llena mucho y queda muy alto el nivel del agua. Y si subimos del río Jordán, llegamos a Jerusalén, ah, una ciudad tan importante. Y hoy día la ciudad ha cambiado mucho. Han sido 2000 años de destrucción, de reconstrucción, gente viviendo ahí, así que está muy distinto. Pero en la época de Jesús, es así como se veía la ciudad de Jerusalén. Aquí tengo otra foto. La ciudad de la época de Jesús, de hecho, sería aquí. Tenemos el templo y esta pared aquí de adentro es donde era la ciudad en la época de Jesús. Más tarde, en el siglo I, ampliaron la ciudad. Hicieron mucho más grande la ciudad, pero en la época de Jesús no era tan grande. Aquí es un modelo increíble de Jerusalén en el siglo I.
Podemos ver el templo. El templo era muy grande ahí en la época de Jesús, aunque Salomón construyó el templo en la montaña. En la época de Salomón era solo el templo, pero después, más tarde, en el segundo templo, el templo de la época de Jesús, ah, el templo era toda la montaña. De hecho, ya no se ve la montaña, solo se ve el templo, porque nivelaron todo, construyeron todo, y era esa cosa gigante. Y había muchos lugares alrededor para que la gente se sentara, aprendiera. Y pueden ver que hay como un muro adentro. Ese era el muro que separaba los gentiles, los que no eran judíos, de los judíos. Y se habla de eso en el Nuevo Testamento. Pero el templo era muy importante. Y eso es lo que sobró del templo. ah, Esta pared aquí, el muro de las lamentaciones que vemos hoy, es una de las pocas cosas que sobraron del templo de la época de Jesús. Aquí al otro lado, desde el Monte de los Olivos, podemos ver el templo igual. Y esa aquí es la puerta del este, donde los judíos creen que el Mesías va a entrar cuando el Mesías venga ah, al mundo. Pero sabemos que Jesús ya pasó por esa puerta, de hecho, porque cuando Jesús fue arrestado y llevado al Sanedrín, tuvo que pasar por ese mismo portón, por esta puerta. Y entonces sabemos que Jesús sin duda es el Mesías. Entonces hablemos aquí del Monte de los Olivos, que de hecho tiene olivos. Y si miramos del otro lado, vemos aquí una parte de Jerusalén, el templo, y allá atrás de ese monte grande es el Monte de los Olivos. Ahí en el monte abajo, al lado del templo, está el jardín de Getsemaní. Y ahí tiene árboles muy antiguos. Estos árboles aquí no son los mismos de la época de Jesús, porque sabemos que los romanos, el Imperio Romano, cuando destruyó Jerusalén, también destruyó todos los árboles del Monte de los Olivos, puso todo, quemó todo. Entonces, justo después de eso, plantaron nuevos árboles y quizás sean esos mismos árboles, porque estos son muy antiguos y los cientistas no pudieron poner una fecha de tan antiguos que son. Ah, y es el jardín de Getsemaní lleno de olivos, lleno de aceitunas también. Hablemos aquí de la tumba de Jesús. Esta tumba que tengo aquí no es la tumba de Jesús, es una tumba en Jerusalén y es una tumba del primer siglo. Es muy difícil de encontrar tumbas del primer siglo en Israel. De hecho, solo hay 3 que conocemos. Ah, pero ellas nos dan una gran idea de cómo serían las tumbas en la época de Jesús. Y esa aquí era una tumba de la familia del rey Herodes, pero podemos ver, hay una entrada donde uno tiene que bajarlas ahí por la escalera, tiene como una puerta, pero no tiene puerta física que abre y cierra. Tiene una roca que queda ahí atrapada ahí, uno tiene que moverla, más de una persona, son muy pesadas, para cerrar y abrir la tumba. Y adentro hay lugar para como 2, 3 personas. Entonces, esta tumba aquí fue como la tumba de Jesús. Fue, trabajaron en la roca, en esa roca gigante para excavar todo y hacer la tumba. Y esa tumba sigue ahí hasta el día de hoy. Ahora, el lugar donde Jesús fue crucificado y pusieron su tumba, mm, es difícil de determinar. Hay un lugar muy popular que la gente llama del Gólgota. Se puede ver aquí, más o menos, ya no queda mucho aquí, pero esta montaña aquí, ese cerro, se veía como una calavera. De hecho, yo tengo unas fotos aquí antiguas en los años 50, creo que son, o más, no, más antiguos, de hecho. Se puede ver, se veía mucho como una calavera en este lugar. También se nota aquí que hay muchas rocas aquí, porque este lugar estaba fuera
de la ciudad de Jerusalén. Y se notan aquí, se puede ver aquí atrás donde está la muralla de la ciudad de Jerusalén. Entonces el lugar estaba afuera y era donde trabajaban las piedras para la construcción del templo. Entonces había muchos pedazos de piedras que quedaban ahí. Y era un lugar donde los judíos llevaban sus presos para apedrearlos y matarlos. Entonces se cree que ese lugar era llamado el lugar de la calavera por esas dos cosas. Entonces podría ser donde Jesús fue crucificado. Y al lado de este lugar hay un jardín. Ese jardín tiene esta prensa de uvas para hacer vino de la época de Jesús. Ah, entonces se sabe que era un jardín en la época de Jesús. Y al lado de ese jardín, al lado de la prensa de uvas, de hecho, hay una tumba. Y esta tumba es la que algunas personas creen que era la tumba de Jesús. Esta tumba vacía aquí. Noten que esta tumba tiene lugar aquí al lado donde están essas plantas para poner la roca redonda, pero esta tumba no tiene una roca. Nadie sabe dónde está, desapareció, pero así es como se ve adentro. Tiene de hecho esas pinturas antiguas cristianas aquí con la cruz, y así es como se vería en la época de Jesús, la tumba por adentro. Si bajamos de Jerusalén, llegamos al desierto. En hebreo, desierto es Negev. Uno de los lugares que para mí son muy interesantes en el desierto, al lado del Mar Muerto, son las cuevas del Qumran. Qumran es una ciudad de la época de Jesús, de un grupo de judíos que se dedicaban a copiar y a guardar el Antiguo Testamento en hebreo. Se tenían muchos libros antiguos. Ahora, estos libros son muy importantes porque fueron encontrados en el siglo pasado, lo encontraron esos manuscritos, y de hecho siguen encontrando esos manuscritos, esos pergaminos antiguos con el Antiguo Testamento en hebreo. Y eso es muy importante para nosotros porque son libros del Antiguo Testamento de la época de Jesús, o sea, de hace 2000 años. Y porque están en el desierto, que es muy seco, no llueve, se preservaron y están ahí hasta el día de hoy. Eso es algo muy increíble y fenomenal, y de hecho quizás un milagro de Dios, porque es algo muy difícil de pasar, pero Dios fue bondadoso y tenemos esos manuscritos. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, antes de tener esos pergaminos, los manuscritos del Antiguo Testamento más antiguos que teníamos eran del año 1000. Y eran del año 1000 porque, bueno, el papel o el pergamino se decompone. Entonces los judíos, las personas que copiaban el Antiguo Testamento, para ellos es una ofensa tener un libro de la Biblia que está todo así echándose a los pedazos. Entonces lo que hacían, ellos copiaban todo el libro en un libro nuevo y tenían una ceremonia para enterrar el libro antiguo y deshacerse del libro antiguo y ahora usar solo el nuevo. Entonces no quedaban con los antiguos. Y por eso el más antiguo que teníamos era del año 1000. Y había gente que no cree en la palabra de Dios, que decía, no, el del año 1000, no hay cómo saber cómo eran los originales, todo ha cambiado, la gente cambió, entonces no se puede confiar en la palabra de Dios. Bueno, cuando encontraron los pergaminos de Qumran y compararon esos pergaminos de 1000 años de diferencia, era exactamente lo mismo. No había ninguna diferencia, no agregaron, no quitaron nada, y así 1000 años, sin ningún cambio. Entonces, como que probó que sí se puede confiar en esas personas que copiaron la palabra de Dios. Hicieron muy buen trabajo y sí se puede confiar que la palabra de Dios no cambia. Es la misma hoy, ayer y para siempre. Y esta es la ciudad de ellos, en Qumran, muchas cuevas en el desierto. ah, y fueron, de hecho, ellos guardaban los pergaminos en jarrones como estos. Y fue así como encontraron los pergaminos y siguen encontrando.
una foto de uno de ellos, es el libro de Isaías. Y aquí algunas de las cosas que las personas que vivían en Qumran usaban. Y podemos ver aquí el Mar Muerto. No se ve muy bien en esta foto, pero aquí está el Mar Muerto. Muy hermoso, de hecho muerto, ni una ola. El mar más salado del mundo. Y es tan salado, hay tanto sal en el mar, que de hecho ni siquiera bacterias pueden vivir en el agua. No hay nada, no hay peces, no hay aves viviendo por ahí cerca, y ni siquiera hay bacterias. Es muerto. No hay ninguna vida en el mar, no hay plantas alrededor, y es lleno con el agua que viene del río Jordán. Y este lugar donde se llama de Negev. Aquí esa foto es en una ciudad antigua llamada Masada, construida por el rey Herodes también, pero queda en el Negev, queda en el desierto. Yo quería terminar aquí nuestra clase de hoy con el Salmo 29, que habla de la geografía bíblica. Aunque quizás no nos diéramos cuenta antes, ahora, después de ver todas esas fotos y aprender acerca de la geografía bíblica, nos vamos a dar cuenta que ese salmo tiene mucho más vida. Dice así: tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como un becerro y que el monte Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo y el Señor bendice a su pueblo con la paz. Tenemos aquí esa hermosa visión, ese hermoso salmo que habla aquí de todo, desde el Líbano, desde el monte Hermón hasta el desierto, hasta el Cadés. Y habla de el salmista viendo cómo Dios mueve. Aún por medio de la naturaleza, él deja claro que Él es poderoso y que todo lo que hay, todo lo que pasa, es creación de Dios. El desierto, Dios lo creó. Los montes, Dios lo creó. Y si Él quiere, nos puede hacer saltar como animalitos. Y Dios trae esa lluvia desde el mar Mediterráneo que viene y bendice a Israel. Y Dios, en medio de todo, sigue siendo Señor y Salvador. Así que esta era nuestra clase inaugural acerca de la geografía del Nuevo Testamento. Quería terminar con esa foto, que es el pôr del sol en el mar de la Galilea. Y ojalá les gustó mucho. Si desean aprender más acerca del Nuevo Testamento, de la geografía bíblica o de la palabra de Dios y teología en general, por favor ahí contáctenos aquí por medio de Facebook o YouTube o WhatsApp y podemos hablar más acerca de cómo puedes entrar a ITIP, cómo puedes estudiar, ser un estudiante y sacar ahí su diploma para entender mejor y poder enseñar mejor la palabra de Dios también. Gracias por participar. Que todos tengan una bendecida noche.